Triunfo contundente de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. ¿Crisis de la democracia o todo lo contrario? Una demostración de su capacidad, de la capacidad del sistema democrático de expresar las tendencias más subterráneas de una ciudadanía y de una sociedad. ¿Cómo la clase política queda tan alejada a veces de esos fenómenos? De eso vamos a hablar hoy con un politólogo dedicado hace décadas a estudiar a la democracia y a sus crisis. Me refiero a Adam Przeworski. Muchísimas gracias, Adam, por estar hoy en la repregunta. Gracias. Bueno, Adam es doctor en ciencia política por la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, profesor emérito de la Universidad de Nueva York, también fue profesor de la Universidad de Chicago y de otras instituciones alrededor del mundo. Es un experto en estas cuestiones y es autor de numerosos libros, el último de ellos, por lo menos el último publicado en Argentina, La crisis de la democracia, a dónde puede llevarnos el desgaste institucional y la polarización. Adam ganó de manera contundente Donald Trump, a pesar de los pronósticos que hablaban de una paridad. Ganó el voto popular, ganó el colegio electoral, ganó el Senado. Para muchos es un problema, es el malo de la película o el malo de la política que gana una elección. ¿Cuál es su mirada de este proceso que termina con este triunfo tan contundente? ¿Qué puede decirnos en principio de su primera evaluación? Mira, yo creo que el principio es que Trump ganó de una manera limpia y de una manera clara. Y como demócratas, lo único que podemos decir en este momento es que esto es aplicación, cumplimiento de reglas democráticas, aunque si encontramos el resultado detestable, tenemos que aceptarlo como demócratas. La gran pregunta es si Trump va a obedecer las reglas, seguir las reglas de democracia. Y sobre esto yo tengo mucho miedo y muchas dudas. Ahora, Adam, una de las grandes preguntas antes de que se dieran las elecciones del martes de la semana pasada era sobre si Trump iba a acatar o no el resultado electoral. Ante esta paridad podía haber problemas y había también preocupación por parte suya, he leído entrevistas en ese sentido, de, bueno, en relación a los riesgos que implicaba si Trump no reconocía eventualmente el triunfo de Harris en esas elecciones. Eso no sucedió, ganó de manera contundente. Ahora usted está trasladando ese temor previo a las elecciones a otro temor, que es el ejercicio, que es el Trump en ejercicio del poder. Entonces mi pregunta aquí es, la categoría de temor para pensar a Trump, y no para pensar, por ejemplo, una democracia bajo el sistema, bajo el Partido Demócrata, ¿no está instalando sesgos de análisis que tienen una mirada muy favorable en relación a la democracia bajo el Partido Demócrata versus la democracia bajo el Partido Republicano y Donald Trump? Ya, uno no está consciente de sus sesgos. Entonces, yo no quiero decir que yo no estoy sesgado, pero mira el programa electoral de Trump. Era de desmantelar el Estado, todos los aparatos de regulación y muchas de las instituciones, agencias que brindan asistencia social. Segundo, eliminar todas las políticas que tienen algo que ver con cambio climático, es decir, depender de petróleo y de carbón. Tercero, expulsar a 12 millones de inmigrantes. Cuarto, y esto me da mucho miedo, tomar venganza contra sus oponentes políticos. Esto son sus promesas electorales. Esto yo no lo invento. Ahora bien,
había mucha gente que votó para Trump diciendo que, mira, esto no era nada más que un juego electoral, en realidad él no va a cumplirlo, lo dice solamente para ganar las elecciones. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Y si no lo es, y yo creo que hay varias indicaciones que apuntan que no son promesas sin contenido. Y para mí esto es un peligro para la democracia. Entiendo el punto, la explicitación de de esa visión de la gestión presidencial que va a llevar adelante Donald Trump genera preocupación. Ahora, como se vienen dando elecciones en distintos países del mundo desarrollado, el mundo en desarrollo como en América Latina, la ciudadanía está teniendo que optar entre el mal menor o el temor menor. ¿Hay algo de temores que pueden ser equiparables en el sentido del riesgo para la democracia? Pienso todos los cuestionamientos que hubo al Partido Demócrata cuando reemplaza la figura de Biden a dedo, sin elecciones internas, frenadas esas elecciones internas, y la aceptación de una gestión de un presidente como Biden con un deterioro cognitivo importante. Es decir, ¿quién está gobernando, quién está presidiendo Estados Unidos si Biden no puede ser candidato por deterioro cognitivo? ¿Cómo reemplazarlo a Biden a dedo y no por una democracia interna? ¿Eso ya no representa también un temor posible, equiparable al otro, aunque no sea explicitado en términos de estos principios de gobierno que usted señalaba, como lo hace Trump? Mira, yo creo que esto era un temor para la gente que sí termina por votar para Trump. Los dos lados utilizaron el lenguaje de peligro a la democracia. Sin embargo, yo creo que sobre Trump, digo, sabemos, no es algo que uno tiene que inventar. Él lo declaró explícitamente varias veces. Otra vez, eh, si hay que tomarlo en serio o no, no es cierto. Pero él declaró varias veces que varios de sus oponentes políticos, digamos, la señora Liz Cheney, que era así, demócrata, republicana, que apoyó a Harris, que ella tiene que ir a la cárcel. Esto ya era un tema de la elección de 2016, en la cual él quería meter Hillary Clinton a cárcel. Y ahora, esto es una amenaza que él repitió varias veces. Y mira, cuando entró en poder en 2016, entró por sorpresa, yo creo para él mismo, y sin ninguna preparación. Ahora, esta gente está extremadamente bien preparada. Hay programas detallados de 700 medidas y gente preparada. Ellos tienen como 20.000 personas que ya han pasado por varios textos, pruebas que ellos utilizan para entrar en el Estado. ¿Y qué va a pasar en el Estado? En los Estados Unidos, como en varios países, Argentina incluido, ah, la gente que trabaja para el gobierno tiene varios tipos de garantía de que pueden operar de una manera imparcial y no políticamente instrumentalizada. Ahora, una de las primeras medidas de Trump es de abolir, eliminar todas estas garantías para el aparato del Estado y nombrar a la gente que él puede dimitir, eliminar en cualquier momento. Ah, Entonces, sí, Adam, eso está claro. Ahora, ¿por qué la gente lo vota? ¿No? La cuestión es por qué una mayoría que está batiendo récords en términos de la cantidad de votos que pierde el Partido Demócrata, está batiendo récords en términos de las expectativas que se tenía en torno a una paridad electoral que no se dio. Entonces, ¿por qué los Estados Unidos, la ciudadanía está votando a Donald Trump con todos estos antecedentes,
con los antecedentes de la toma del Capitolio o el intento de toma del Capitolio, con todos los antecedentes judiciales y con toda la descripción que usted hace muy críticamente de su programa de gobierno. ¿Qué, qué significa que una elección le dé tanta representatividad a una figura política como Trump? ¿Es que la gente está equivocada? Porque es un problema pensar que en la democracia la gente está equivocada. Toda mi vida pensaba que uno no debe pensar que la gente está equivocada. Lo que pasó en esta elección me hace dudar. Piensa además, el señor Trump era condenado por violación y por delitos financieros, pero olvídate de delitos financieros, pero era condenado por una corte, por un jurado, por violación. Es alguien que no puede formular una frase correcta en inglés. Es alguien que inventa aventuras cada vez que se desvía de su guión, inventa mentiras. Es alguien que probablemente no sabe en qué continente queda Argentina. Y 50% de los votantes votaron para él. Esto yo no lo entiendo. Yo tengo que admitir varios sesgos, sí. Yo soy profesor de universidad que vive en Nueva York y entender cómo esta gente puede votar para alguien como Trump, yo no lo entiendo. Me interesa pensar eso con usted, porque me parece muy honesta su duda planteada aquí, la imposibilidad o la dificultad para entenderlo. Esa pregunta sobre por qué la ciudadanía vota algo que parece tan cuestionable es una pregunta que se ha instalado también en la Argentina. Entonces, la primera cuestión es, ¿no será que esto no es una crisis de la democracia, sino precisamente su logro, la capacidad de traducir una insatisfacción en relación a demandas de una ciudadanía que no ha sido escuchada por aquello que se suponía que era políticamente superior? Sí, es triunfo de la democracia que la gente lo puede hacer, pero esto yo creo que es una pregunta diferente de por qué la gente vota para el señor Trump. El hecho que la gente quería votar para él y él ganó es totalmente y puramente democrático. Ujú. Pero, ¿por qué votaron para alguien de ese? Mira, yo creo que la gran parte de su base electoral, de la gente que votaron para él, votaron contra sus intereses. Fíjate de una cosa, los valores futuros de Dow Jones Sí. salieron de 1.200 puntos hoy día. Esto no indica que este señor va a funcionar el interés de pobres de regiones desindustrializadas de los Estados Unidos que no tienen trabajo, tienen un trabajo de servicio muy bien mal pagado, etcétera, etcétera. Esto, el- yo no veo cómo esta gente podía haber votado para Trump en su interés económico. Hay algo diferente, hay algo misterioso. Adam, es interesante el tema, la variable económica que usted está planteando. La repetición de patrones electorales demuestra que cuando la economía funciona bien y los votantes perciben ese funcionamiento en su bolsillo, un funcionamiento positivo en términos de su progreso económico, en general, casi sistemáticamente, sin excepciones, premian al partido que está en el poder. En Estados Unidos el PBI está creciendo, la inflación, aunque fue muy preocupante en los últimos 3 años, está contenida hacia la baja, el empleo está creciendo, el desempleo está bajando y sin embargo los votantes no aprobaron, por lo menos a la presidencia de Biden. Hay encuestas que dicen que esas estadísticas son correctas, pero que es muy desigual entre los sectores, que hay masas de trabajadores de nivel socioeconómico bajo y medio bajo que no están viendo esos beneficios. ¿Puede haber parte de la respuesta, puede estar centrada en el tema económico en ese sentido?
Sí, yo estoy seguro que sí. Ujú, Sí, 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 porque la gente sí percibe la inflación. claro. Y la inflación, los últimos 4 años era de 20%. Esto yo lo reconozco yo, ¿sí? Yo entro en una tienda y se ve. Lo que parece más misterioso es que sí, la gente está disatisfecha, mucha gente, con las condiciones económicas, pero votan, yo creo, para alguien que va a empeorar su situación. Él va a tomar varios tipos de políticas que van a aumentar la desigualdad, Ujú, eliminar varios servicios sociales, el sistema de salud, por ejemplo. Entonces, sí, quizás si tú ves desde atrás como que las condiciones económicas sí empujan a la gente de votar contra el gobierno democrático, pero si uno ve hasta el futuro, si uno piensa, ¿y qué va a hacer este señor? Esto yo no entiendo. ujú. ¿Cómo la gente que tú describes podrían haber votado para alguien? Bueno, entonces puede deberse toda esta dificultad o este desafío a la comprensión de esta decisión electoral, puede tener que ver más con la percepción que los votantes están teniendo de los logros y de la huella que ha dejado políticamente el Partido Demócrata. Si Biden es tan malo, perdón, si Trump es tan malo, quizás le están percibiendo que ha sido peor el legado del Partido Demócrata. Por ejemplo, a partir de todo el cuestionamiento que hay a la cultura woke en Estados Unidos. Sí, mira, yo creo que en muchos países, el suyo como los Estados Unidos, la gente está desesperada. Y desesperada, yo quiero decir, ven que los gobiernos cambian, la gente vota, Ujú, los gobiernos cambian y su vida no cambia. Y esto le hace dispuesto y vulnerable a soluciones mágicas, a lo que yo llamo curanderos, ¿sí? ujú. So, la gente que sale de nada, que no tiene experiencia política, que ofrece soluciones nunca probadas, mágicas, pero ofrece soluciones. El comentario sobre Harris es que ella no jugó la política de identidad. Ujú. No, al contrario de Hillary Clinton, por ejemplo. Ella nunca dijo, yo como una mujer negra o hindú, etcétera. No, no, ella jugó la unidad. Pero su gran apuesta y su gran error, y esto es una sorpresa para mí, es que ella apostó sobre el problema de aborto, Ujú. ¿eh? Pensando que va a ganar muchos votos de mujeres en particular y quizás de esposas de hombres que habrían votado Trump, que votarían quizás de una manera escondida para ella por el problema de aborto. Y lo que pasó es muy interesante, es que cuando, en los estados en los cuales habían referéndum sobre aborto, Ujú. los referéndums tuvo mucho éxito, pero el voto para Harris no lo tenía. Es decir, había mucha gente, probablemente mujeres, que votaron para libertad de aborto y para Trump. Es muy interesante lo que señala Adam. Si uno ve en los 10 estados donde se jugaba la decisión sobre expandir los derechos del aborto o restringirlos o incluirlos en las constituciones de cada uno de esos estados, fue muy exitoso el voto a favor de ese derecho, aunque en muchos casos restringiendo las 24 semanas que fijaba el fallo Roe. Ahora, entonces mi pregunta ahí es,
¿Hay algo de consecuencias del fallo Dobbs de 2022 que le saca el tema de la legalización del aborto y del derecho del aborto al Estado federal? Es decir, lo saca del ámbito nacional, presidencial, y se lo da a los estados provinciales. Es decir, esa reingeniería de ese derecho en términos de qué nivel del Estado lo decide, le dio a Trump la posibilidad de evitar esa confrontación con ese derecho y a Kamala Harris le dio un argumento equivocado para llamar a votar. Sí, yo creo que sí. Mira, Trump yo creo que lo jugó de una manera muy hábil porque decía cosas diferentes sobre aborto en lugares diferentes, en momentos diferentes. Y en realidad la solución que yo creo que él encontró es exactamente la que apuntaste. Él dijo, mira, no es algo para el gobierno federal, que se decide a nivel de Estado. Y con esto, sí, podría escaparse de responsabilidad. Sí, yo creo que esta apuesta falló. Ya, yo creo que hay algo más, y esto no es nada más que una intuición, no tengo ningún dato para esto. Y es que lo que faltó para Harris era un eslogan. ¿Ya? Trump tenía Make America Great Again. ¿Ya? Una frase que orienta hasta futuro, etc. Ustedes tenían la motosierra. Ella tenía 11 puntos sobre este tema, 17 puntos sobre un otro tema, pero no tenía algo que podía movilizar a la gente, que daba un sentido de un futuro diferente a la gente. Y no había fuerza en su convicción. No, como digo, esto una pura especulación, Ujú. No, no, pero tratando, claro, de salir de la perplejidad y empezar a elaborar respuestas que den algún tipo de pista sobre el fenómeno electoral que se dio en la semana pasada. En esa misma línea, Adam, ¿cuánto hay? Porque la falta de un eslogan que sintetice muy claramente una visión, una propuesta hacia el futuro, habla también de un discurso desconcertado ante la realidad, versus un Donald Trump que tiene una certeza sobre la visión, que interpreta muy claramente a millones de personas en Estados Unidos. Y ya en términos más generales, pensando en Estados Unidos, pero por fuera también de Estados Unidos, hay algo de un agotamiento de ciertos principios progresistas de la democracia y ese agotamiento tiene que ver con una especie de un progresismo sobregirado, olvidado de demandas muy puntuales de crecimiento, de progreso personal de las ciudadanías desde el Brexit hasta aquí. yo no lo creo. Como el método, como el método de elegir gobiernos, pero más con un método de procesamiento de conflictos en paz. Yo creo que democracia funciona bastante bien. Hay países donde no funciona, pero yo no soy uno de estos que dice hay una crisis de democracia en el mundo. En algunos países sí, en algunos países no. Yo creo que en Argentina la democracia es muy fuerte. Ganó alguien que a mí no me gusta, pero la democracia funciona muy bien. En los Estados Unidos yo tengo más dudas. Yo tengo más dudas. Pero usted está Porque pensando en el sistema de la democracia como democracia electoral o la democracia como democracia capaz de satisfacer las necesidades vitales de la población. ¿En qué no, conceptos está pensando? yo pensaba solamente en términos procedurales e institucionales. Ujú. Es claro que hay una disatisfacción con la vida, que las expectativas, las esperanzas que la gente
tenía, la gente no le percibe como cumplida, que la gente está bastante desesperada. Y quizás las razones son diferentes en países diferentes. Por uno, desigualdad, por ejemplo, en la América Latina se redujo en los últimos 20 años. Ujú. ¿Sí? El ingreso aumentaron en los últimos 20 años. Y la gente parece más satisfecha hoy día que lo era hace 20 años. Eh, hay algo que no es económico, que no es muy fácil de entender en términos instrumentales, que produce esta disatisfacción. Y la disatisfacción parece bastante profunda. Si uno mira a los Estados Unidos, Argentina, Francia, Brasil, la gente parece desesperada. Y por eso yo creo que está dispuesta a aceptar soluciones mágicas. Adam, puede haber algo de un concepto, la democracia, que en realidad es evolutivo y en algún momento se pensó que había alcanzado su mayor desarrollo de todo su potencial. Pienso en Francis Fukuyama y la idea del fin de la historia, con esa democracia liberal que se expandía en el mundo de la mano también del capitalismo. Entonces, la cuestión es, la democracia en realidad es un proceso en marcha que se autocorrige con estas mini crisis. Puede haber, lo que tendríamos que hacer es cambiar de un concepto estático a un concepto dinámico. Mira, el problema de la democracia, desde el comienzo, era que nuestras instituciones representativas reproducen desigualdad económica y reproducen desigualdad económica, yo creo que a través de un círculo vicioso. Tenemos una sociedad económicamente desigual. Desigualdad económica produce desigualdad política. La desigualdad política reproduce desigualdad económica. Y esto yo creo que es algo estructural en la democracia. ¿Eh? Ujú. Ahora, Adam, ¿Cómo, sí, cómo cambiarlo? No sé. Pero para volver al tema, la pregunta a la cual no puede responder es, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora la gente tiene este sentido intenso de disatisfacción? ¿Por qué esta situación dura tanto como la democracia? claro, entiendo. Ahora, entonces, usted planteó que hay un objetivo que la democracia, cuando funciona con sus reglas, logra cumplir, que es la traducción de los conflictos que podrían resolverse de manera violenta a un modo pacífico en el sistema de arreglos democráticos con los niveles de representación. Pero señala una deuda que tiene que ver con ese diálogo entre democracia y economía y democracia-mercado. Entonces, se podría decir, entonces, le planteo esto, más que una crisis de la democracia, ¿es una crisis del mercado y del capitalismo que debería seguir autocorrigiéndose? Es una crisis no sé si es una crisis de capitalismo, es capitalismo. Ujú, Con lo cual, no creo que me entiendes bien, mal. Yo no veo alternativas al capitalismo. ujú. No lo digo porque sí, entiendes, si cambiamos el sistema económico social, entonces todo se va a resolver. No, yo no veo muchas maneras de cambiarlo. Así están las cosas. Ujú. El- la parte importante para mí es no solamente desigualdad económica y social, sino que el efecto de esta desigualdad sobre desigualdad Claro, política, ¿sí? claro. La democracia formalmente es un sistema cual cada uno, individuo y grupos, tienen el mismo impacto efectivo sobre las políticas. Y esto es falso. Es solamente, tú miras la composición de parlamentos, de legislaturas y por ocupaciones, ingresos, etcétera, etcétera. Y vemos que esas son, todo elegimos gente de élite, gente mejores que nosotros.
Ahora, esas élites y la brecha que hay entre esas élites y la ciudadanía puede ser lo que está generando esos puntos ciegos. Las élites no están en conexión con las ciudadanías. Eso es cierto. Mira, por lo menos esto es la gente piensa, ¿sí? De Francia, de Gilets jaunes en Francia, Argentina, Estados Unidos. Esto es la reacción populista, es esto, ¿sí? Y yo creo que hay mucho verdad en este rechazo, en esta reacción. Hay mucha gente que reacciona negativamente a la crítica populista de nuestras instituciones representativas y en el mismo tiempo lamenta la desigualdad. Yo creo que esto es ingenuo, porque son estas instituciones que reproducen la desigualdad. Algo ya está mal. Muy interesante. Y la última cuestión, Adam, si hay una crisis de democracia, ¿cuál, en el espejo invertido de otro tipo de organización del poder y de organización política, están las autocracias o directamente un totalitarismo de Estado como el de China? ¿Hay alguna ventaja que demuestren en relación a la democracia o la democracia tiene una crisis, pero a pesar de eso tiene ventajas competitivas en términos de organización política con las autocracias? Mira, yo vengo de escribir un paper sobre esto. Ajá. Ah, y en realidad pasé que 30 años de mi vida trabajando sobre algunos de estos aspectos. No hay ninguna evidencia de creer que los sistemas no democráticos en promedio, en general, producen un desarrollo económico mejor que las democracias. Ninguna. No, no, aunque si uno está disatisfecho con el rendimiento económico de la democracia, esto no es un argumento para rechazar las democracias. En términos de desigualdad, es lo mismo. La distribución de ingresos, desigualdad, es más o menos la misma en democracias y no democracias. Lo que sorprende es que hay tanta desigualdad en las democracias, y esto sorprende, pero no hay razones, yo no veo razones económicas para rechazar la democracia. Y al mismo tiempo, libertad es algo que valoramos. Y la gente la valora. Las encuestas en los Estados Unidos, en varios países de América Latina, en el mundo, si tú preguntas a la gente cuál es el valor más grande de la democracia, la primera respuesta es libertad. Entonces yo creo que aquí sacrificar libertad para cualquier valor económico es totalmente infundada, erróneo. Muy interesante, Adam, escucharlo, pensar con esa franqueza, mostrar la perplejidad por parte de un intelectual dedicado a estudiar, investigar el tema de las democracias y sus crisis ante el resultado electoral de Estados Unidos. Un fenómeno realmente muy interesante y le agradezco muchísimo que nos haya ayudado a pensar esa cuestión. Gracias a ti. Gracias a todos por estar hoy en la repregunta.